¿ok? Cuando usted se presenta a la corte, usted no puede quedarse sentado ahí cuando se presenta el juez. Se queda sentado y ahí mismo lo agarran y lo echan afuera. Tenemos que tener reverencia a nuestro Padre Celestial. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Amén. Padre Celestial, yo te agradezco, Señor, por cada uno de los hermanos, por tu palabra, Señor, que vida eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor, que seas tú guiándonos en medio de tu palabra, Señor, en medio de esta prédica, Señor, Padre amado, que tu Santo Espíritu sea hablando, Señor, Padre amado, en nuestros corazones, Señor, redargúyenos, llévanos, Señor, a toda verdad, Padre amado, glorioso, a darte la honra y la gloria a ti. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre amado. Oh, alabado sea tu nombre. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos, aquellos que estarán conectados por Facebook, Señor Padre Santo, a cada uno de nuestros familiares, donde quiera que estén, Señor, seas tú obrando y cuidando de cada uno de ellos, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Bien, el día de hoy vamos a titular la prédica con temor y temblor. ¿Sabe que hay algo que se ha ido perdiendo últimamente? Se ha ido perdiendo dentro de la familia, la sociedad y el mundo entero. Es de que hoy en día la gente ya no tiene temor de Dios. Les hablas de Dios y piensan que es algo ficticio, algo que es mitológico, algo que es un cuento, y no creen que a veces que Dios existe y se burlan. Pero mismo aquí el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, le dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, o sea, obedecían lo que Pablo les predicaba por medio del Señor, ¿va? No como en mi presencia solamente, porque a veces déjeme decirle que cuando uno tiene al jefe, uno se siente a veces intimidado y hace uno las cosas bien, pero media vez se fue el jefe, usted es su propio jefe, ¿ah? Cuando no debería ser así. Entonces aquí mismo el apóstol Pablo dice: no solamente en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe que la salvación es un regalo que el Señor nos ha dado? Es un regalo inmerecido, porque estábamos destituidos de la gloria del Señor. Eso quiere decir que nosotros no teníamos acceso a poder ser salvos. Por mucho que usted hiciera, por mucho que usted quiera, usted ayude a las personas y todo, pues si no tiene a Cristo no puede ser salvo. Necesitamos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es el único mediador entre Dios y los hombres, y no hay nadie más. Entonces vemos de que el apóstol Pablo acá en Filipos, o sea, la ciudad de Filipos, era una ciudad en la cual él llegó a predicar la palabra del Señor, y no era un lugar fácil. Como hoy en día vemos muchas ciudades, o incluso en nuestro vecindario, que a veces la gente no te quieren escuchar cuando tú hablas de Dios, de la palabra del Señor. Entonces vemos de que para entender la profundidad de este llamado necesitamos transportarnos al contexto de los filipenses. En Filipo no era una ciudad común, era una ciudad grande en ese entonces, era una colonia romana con cuidadosos orgullosos de su estatus y profundamente arraigados a las prácticas paganas de la época. Desde esos años se practicaba mucho el paganismo. Cada grupo, cada pueblo tenía sus diferentes deidades, o sea, ídolos a los cuales ellos le rendían sacrificios. Eran idólatras. Y cuando llegó aquí el apóstol Pablo, y al hablarles de Cristo, del Hijo de Dios, aquel que murió y resucitó, para ellos fue un contraste, como para cada uno de nosotros cuando a veces no conocíamos del Señor y nos hablaban de que es el único que nos puede salvar. Es un contraste. Tal vez usted le hacía un rezo a cierta deidad y pensaba que esa deidad lo iba a salvar. Y para los filipenses, pues vivían en un estatus amplio, estaban bajo el mandato de los romanos. Y todas las colonias que pertenecían a Roma eran unas colonias en las cuales pues tenían popularidad de ser amplias y de tener en sí conocimientos y tener riquezas.
los cristianos ahí no solamente enfrentaban presiones culturales, sino también la persecución por proclamar a Cristo. Recordemos que los primeros cristianos sufrían la persecución si decían que eran cristianos, si decían creer en Dios, ¿ah? Los perseguían, los encarcelaban y los tiraban a las fieras, al Coliseo romano, los exhibían, a muchos los quemaban por predicar la palabra del Señor. Entonces, el apóstol les escribió desde la prisión, alentándolos a mantener una fe activa y vibrante. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, una fe activa y vibrante. ¿Qué es una fe activa? Algo que nosotros lo ponemos en activación, algo que nosotros empezamos a creer, algo que no vemos pero nosotros lo creemos. ¿Ah? Es como les digo yo, a mí me hablaban de Jesucristo y yo digo, pues si Jesucristo yo no lo conozco, yo no lo he visto, ¿ah? Pero por fe creemos, ¿ah?, que es el Hijo de Dios, porque Él hace 2000 años estuvo acá en la tierra y predicó, hizo milagros y todo. Entonces por fe nosotros lo hemos aceptado y vivimos para Él. Aparte de eso, cuando las circunstancias parecen estar en contra de nosotros, tenemos que tener fe en Dios, ¿ah?, para ver que nosotros estamos agradando al Señor, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, ¿ah? Y aparte de eso, déjeme decirle que la fe no viene de nosotros, es un don, es un fruto del Espíritu Santo que el Señor pone en nosotros. Todos tenemos fe, pero no todos tenemos la misma fe. Todos somos hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, pero no todos tenemos el mismo nivel de fe. Algunos tienen más, otros un poco menos, pero todos tenemos fe. Solo con decirme usted se acuesta y no sabe si el otro día se despierta, eso es fe. Porque el otro día, incluso antes de dormirse, ya planificó que va a ser el otro día, o incluso toda la semana, y no sabe usted si va a llegar a fin de semana, pero usted por fe lo está haciendo. Amén. Entonces, vemos, dice, de que no dependan de mi presencia, les está diciendo al apóstol, el apóstol aquí a los filipenses. No solo dependan cuando yo estoy acá, sino que sigan practicando aunque yo no esté. ¿Ah? Quiere decir de que realmente, si nosotros hemos creído a la palabra del Señor, no solo cuando estamos en la iglesia nos vamos a portar bien y quedar bien delante de los hermanos o delante del pastor, sino allá afuera es donde nosotros tenemos que dar más testimonio, ¿ah? Porque allá afuera estamos bajo la expectativa de todos los que nos rodean, ya sea tu familia, la gente del trabajo, la gente que te ve. Porque cuando tú dices que eres cristiano, como que se abren las cámaras y todos ya te están enfocando. Tenemos que dar testimonio de que somos hijos del Señor. Entonces les está diciendo, aunque yo no esté aquí, aunque esté ausente, ¿ah?, no dejen de confiar en el Señor. Mayormente empiecen a ver por su salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, a pesar de que esta epístola fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 62 después de Cristo, desde una prisión en Roma, vemos la realidad que hoy en día nosotros enfrentamos un desafío similar. Cada día nosotros también enfrentamos un desafío similar. Si nosotros decimos ser creyentes, si decimos ser hijos de Dios, si predicamos la palabra del Señor, empezamos a recibir persecución. Tal vez no con la policía que te vaya a meter a la cárcel, pero persecución con murmuraciones y cosas de gente que te rodean, o incluso tu familia. Hasta tu misma familia te dice, si tú no cambias o no eres como, si no dejas de hablar de Dios, no entras con nosotros. Sucede a veces así. Cuando debería ser lo contrario, cuando uno recibe a Cristo es para el bien de uno, para cambiar. Y cuando tú le predicas de Dios a las demás personas, es por su bien, para que reciba la salvación también. Amén. Entonces vemos de que hoy en día la mayoría de los cristianos no enfrentamos persecuciones físicas, pero sí vivimos en un mundo donde las distracciones y los compromisos superficiales amenazan constantemente en nuestra fe. Muchos compromisos, muchas amenazas a veces tratan con nuestra fe. Si realmente nosotros creemos en el Señor o creemos en nuestras propias fuerzas. ¿Qué significa ocuparnos de nuestra salvación? ¿Qué es ocuparnos de nuestra salvación? Para entender claramente lo que el apóstol Pablo nos dice en los versículos que estamos explorando hoy, debemos empezar a examinar la frase ocupaos en vuestra fe. Tenemos que ocuparnos en nuestra fe, en nuestra salvación con temor y temblor. La palabra griega que se refiere a temor es katergadas,
kategardazomai, traducida como ocupaos, que implica trabajar con esfuerzo constante, compromiso y propósito. Es algo que nosotros tenemos que trabajar en nosotros mismos, que nadie va a poder trabajar por ti. Tú tienes que ocuparte de ti realmente, de tu salvación. Yo no puedo trabajar por la salvación de mi esposa, ni por mi hija, o por mi hijo, o por mi papá, mi mamá. Yo les puedo hablar del Señor, pero la relación entre ellos y Dios es lo que realmente va a marcar su salvación con el Señor. Amén. Entonces es trabajar constantemente y un compromiso y propósito en nuestras vidas. Amén. Entonces, esto no significa que nuestra salvación depende de nuestras obras. Como le decía al principio, no es por obra, dice la palabra, que podemos ser salvos, sino por fe, puesta en Jesucristo Jesús. Amén. Entonces, no depende de las obras que yo haga. Es un regalo de gracia que el Señor nos ha dado y nos ha llamado a vivir nuestra fe efectiva en el Señor. Amén. Entonces, creámosle en el Señor. La salvación es un regalo que produce acción. Si realmente nosotros hemos creído en el Señor Jesucristo, hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, creemos en Él, que en Él está la salvación, tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo es eso? Hablarle a los demás, predicarles la palabra del Señor, de que éramos pecadores, pero el Señor tuvo misericordia en nosotros. Amén. Y por eso hoy en día nosotros creemos en Él. Si regresamos un poco atrás en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 10, le voy a leer acá directamente, dice, leemos que somos salvos por gracia mediante la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, también dice que somos creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cómo así? Realmente vemos de que no es por obras, o quiere decir que por las obras que usted haga no va a ser salvo. Pero las obras que usted está haciendo son frutos de que Cristo vive en usted. Porque déjeme decirle que antes uno de conocer al Señor, uno ayudaba a cualquier persona. ¿Y a quién le daban la gloria? A usted. La gente decía, wow, mire tal persona, tal hermano, tal señor, nos ayudó en esto, qué bondadoso y qué bueno. Ese ya se ganó el cielo. ¿Y usted cómo se siente? Wow, me siento bien, voy a seguir ayudando para que me siga vanagloriando. Y eso lo hace uno estando en el mundo. Pero hoy en día nosotros conociendo al Señor, todas las obras que nosotros hacemos, las hacemos por amor a Cristo y por amor a nuestros semejantes, ayudar a aquel que está necesitado. Y la honra y la gloria no nos la llevamos nosotros, sino se la damos a nuestro Padre Celestial. Amén. Esa es la gran diferencia hoy en día. Amén. Y lo hacemos con temor y temblor. Porque la gloria se la tenemos que dar siempre a Dios y no a nosotros. Si no hay temor, la gloria no la damos nosotros. Se imagina que cuando yo termine acá de predicar allá afuera, pues llega un hermano, una hermana y dice, wow, usted qué buen predicador, que usted predicó muy bien, que este y que el otro, el Señor lo usa. Y uno se lleva la gloria, está deshonrando al Señor. La gloria se la tenemos que dar a nuestro Padre Celestial, que Él pone el querer como el hacer en cada uno de nosotros, y Él que es el que nos capacita para llevar su palabra a los demás. Amén. Entonces, temor y temblor, una actitud de reverencia al Señor. Y como le decía al principio, es algo que hoy en día ha ido perdiendo. Ya no hay temor. Se burlan del Señor. Y en los hogares, si no hay temor de Dios, los hijos no van a tener temor de Dios, menos van a tener temor a los padres. Y por eso se rebelan en los hogares contra los padres. Yo me recuerdo cuando era joven, si uno no conocía al Señor, uno se rebelaba contra los padres. Tu mamá te quiere pegar, que viene uno, se defiende y quiere pegarle también. Y eso es levantarle la mano entre los padres. Y es algo que no se debe hacer. Pero uno sin conocer del Señor, uno hace lo que quiera. Se porta uno como animalito, como un animal. Por defenderse. Cuando vemos de que cuando un padre a veces lo castiga a uno, es por el bien de uno. Pero uno sin conocer, piensa que lo están agrediendo y que lo quieren matar. Y no es así. Entonces, por eso vemos de que mucha gente hoy en día se rebela contra Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. Si conociéramos al Señor, tuviéramos temor de Dios. Si conociéramos realmente quién es Dios, tendríamos temor, y todo lo que hacemos lo debemos de hacer con amor.
todo lo que hagamos para la congregación, para los hermanos, agradando a Dios primeramente, y así agradar a los hombres. Amén. Entonces, cuando Pablo dice con temor y temblor, no está sugiriendo que vivamos aterrorizados, sino que adoptemos una actitud de reverencia y humildad ante la magnitud de lo que significa ser hijos de Dios. Porque el decir hijo de Dios es algo que para la sociedad es algo insignificante, pero para nosotros ser hijos de Dios es algo que nos debe dar orgullo. No cualquiera es hijo de Dios. Y para poder ser hijo de Dios tenemos que ser obedientes a nuestro Padre Celestial. Amén. Honrarlo y darle reverencia a Él. Un ejemplo poderoso de este temor reverente lo vemos en Isaías. ¿Quién era el profeta Isaías? Uno de los profetas mayores. Es un personaje que se levantó para llevar la palabra al pueblo de Israel. El Señor lo utilizó, lo agarró de entre el pueblo y dice acá en el versículo 6:5, dice: cuando el profeta tenía una visión de Dios en su trono y exclamó: ¡ay de mí, porque soy muerto, siendo hombre inmundo de labios! Isaías reconoce su pequeñez ante la gloria de Dios, pero este reconocimiento lo lleva a ser purificado y enviado a cumplir su misión. Si nosotros no nos humillamos delante del Señor, no podemos ser utilizados delante de nuestro Padre Celestial. Realmente nosotros no somos nada delante del Señor. Yo me recuerdo tenía una maestra que era una persona que se dedicaba todo el tiempo a estudiar. Conocía mucho. Y era escritora también, escribía poemas y muy conocida en el pueblo. Y decía ella: con todo el conocimiento que yo tengo, no le llego ni a los pies del Señor. Y es cierto. No le llegamos a nada a los pies del Señor. Porque aquel que se exalta será humillado. Y el que se humilla delante del Señor será exaltado. Humillémonos ante un Padre Celestial. Entonces, nuestra responsabilidad es personal. Cada uno tenemos una responsabilidad delante del Señor y es personal para nosotros. Así que es necesario que nosotros tengamos reverencia a nuestro Padre Celestial. Porque vemos que Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En nosotros sale el querer hacerlo bien, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios está trabajando entre nosotros para que nosotros hagamos las cosas correctamente. Amén. Por eso vemos ahí en Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Si nosotros tenemos comunión con nuestro Padre Celestial, vamos a empezar a hacer las cosas correctamente, a hacer las cosas bien. Pero no es porque nosotros seamos buenos, sino porque el Señor ha trabajado en nuestra vida. ¿Verdad? Y nosotros hoy lo hacemos por amor y por agradecimiento, que nos da la salvación. Temor y temblor es la actitud correcta ante la salvación. Si no tenemos temor ni temblor delante del Señor, no vamos a poder ser salvos, hermano. No vamos a poder ser salvos porque no estamos dándole la honra a nuestro Padre Celestial. Pablo no solo los llama a ocuparse de vuestra salvación, sino de que lo hace añadiendo las dos palabras cruciales: temor y temblor. Estas palabras nos invitan a reflexionar profundamente sobre la actitud con la que debemos adorar nuestra relación con Dios. ¿Cómo nos presentamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo hablamos nosotros del Señor? ¿Con humildad, con temor? ¿O lo hacemos con arrogancia? ¿O por orgullo? El Señor no nos puede utilizar ahí. Entonces vemos de que es necesario que nosotros tengamos esa humildad delante del Señor. Y si vamos a ser humildes delante del Señor, déjeme decirle que se le va a hacer fácil ser usted humilde para con las demás personas. Amén. Y cuando usted es humilde y trata bien a las demás personas, usted entra fácilmente en cualquier círculo. Cualquier persona se le puede ser su amiga. Pero cuando usted es orgulloso, nadie, como dice uno, no lo puedo tragar. No se lo pueden tragar. No se siente bien en ningún lado. Y de repente lo ven llegando y dice: ya viene aquel a hablar solo cosas. No le creen. Lo sacan, lo hacen a un lado. ¿Qué significa temor y temblor? En Filipenses 2:12 dice: la palabra temor proviene del griego phobos, que significa un miedo aterrador.
sino un profundo respeto y reverencia. Porque al decir temor, nosotros a veces lo tomamos como un miedo, ¿ah? Pero para delante del Señor no es así, sino un profundo respeto y reverencia y asombro hacia Dios. Es una gran diferencia, porque no es lo mismo el temor que infunge un hombre sobre otro hombre al temor que debemos tenerle con el Señor. Cuando una persona se levanta contra ti, tú tienes temor, ¿qué haces? Te asustas, tienes miedo, huyes. Pero cuando es el temor de Dios, no es así. El temor de Dios es tenerle respeto y reverencia del asombro de las cosas que Dios hace a nuestro alrededor. Amén. Este tipo de temor nos lleva a reconocer su grandeza y su santidad y nuestra total dependencia hacia Él, a confiar en Él. Amén. Por otro lado, temblor proviene del griego tramas, que implica una sensación de humildad y seriedad ante la presencia de Dios. Eso es lo que realmente tener uno temblor. No es como cuando uno tiembla y se cae ahí, ¿va? O va y un temblor y te asusta todo. ¿Ah? Sino el temblor delante del Señor, como dice la palabra tramas, que implica una sensación de humildad y seriedad ante las cosas del Señor. Hermano, hay que ser serio ante las cosas del Señor. No tomarlo todo como un juego. Si toma usted las cosas como un juego, se está burlando del Señor. No está tomando seriedad en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que tengamos carácter, que tú sí seas sí, tú no seas no. ¿Cuántas veces a veces decimos, sí, yo lo voy a hacer, y pasa y no lo hace? No tenemos carácter, tenemos que tratar eso en nuestras vidas. Amén. Ejemplos bíblicos acerca del temor y temblor del Señor. En la Biblia vemos ejemplos claros de cómo los siervos de Dios vivieron con temor y temblor. Por eso vemos en Isaías 6:5, dice, pensamos en Isaías, quien al encontrarse con la santidad de Dios exclamó: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Delante del Señor, como dice la palabra en otra parte del libro de Isaías, que somos como trapos de inmundicia delante del Señor. Somos inmundos porque los pecados que nos asedian nos hacen apartar del Señor. Pero cuando nosotros disponemos nuestra vida delante del Señor, el Señor nos limpia de todo pecado y nos lleva a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y vamos a poder presentarnos delante del Señor con gozo. Vamos a poder venir delante del Señor a alabarle. Déjenme decirle que cuando estamos en medio de la alabanza uno siente libertad. Pero cuando uno está atado, no hay libertad. No se siente uno bien. Aquí vemos cómo Isaías reconoció su pequeñez y pecaminosidad frente a la pureza de la majestad del Señor. Y este temor reverente lo apartó. Y este temor reverente no lo apartó de Dios, sino que lo llevó a entregarse profundamente ante el Señor. Y fue un profeta que el Señor lo utilizó grandemente. Amén. De manera similar, el apóstol Pedro, al ver el milagro de la pesca milagrosa, vemos de que el apóstol Pedro, su trabajo era el ser pescador. Y un día de repente llegó el Señor allá a la orilla del lago, y vio la barca de Pedro. Y le dijo: boga mar adentro. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada, pero en tu nombre la vamos a echar. Tuvo fe en lo que le dijo el maestro. Y cuando entraron al mar, le dijo: tira la red a este lado. ¿Y qué pasó? Gran pesca empezaron a sacar. Fue un milagro delante de él, porque toda la noche, para los pescadores, comúnmente en la noche es el tiempo adecuado para poder pescar. En el día es muy difícil. Pero vemos que cuando le creyeron al Señor, aquel apóstol Pedro, vemos en la pesca milagrosa, dice, cayó de rodillas ante Jesús y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Reconoció al Hijo de Dios. Realmente nosotros debemos pedirle al Señor que nos dé discernimiento, que cada día nos presentemos delante del Señor pidiéndole perdón. Porque de una u otra manera, hermano, pecamos. Tal vez ya no hacíamos las cosas de antes, que son cosas que a veces, pues, a la vista cualquiera lo nota.
Pero internamente a veces pensamos cosas o hacemos cosas sin pensar. Agredimos a alguien a veces sin querer. O empieza a haber rencor, ira, enojo en nosotros. Todo eso tenemos que pedirle al Señor que vaya quitándolo de nosotros, amén. Y entonces vas a poder tener temor y temblor delante de nuestro Padre Celestial. El rechazo del orgullo y la autocomplacencia. El temor y temblor también nos enseña a rechazar el orgullo espiritual y la autocomplacencia. Así que es necesario que reconozcamos a nuestra reverencia delante de nuestro Padre Celestial. La reverencia hacia Dios nos motiva a examinar constantemente nuestras vidas y nuestras acciones. Nos hace experimentar, a preguntarnos, examinarnos delante del Señor. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Estoy viviendo de acuerdo con la voluntad de Dios o estoy viviendo de acuerdo a mi voluntad? ¿Cómo está viviendo usted? No me conteste. Contéstese usted mismo. ¿Cómo está usted viviendo? ¿Bajo la voluntad de Dios o bajo su propia voluntad? Si está bajo la voluntad de Dios, gloria a Dios. Pero si está bajo su propia voluntad, déjeme decirle que uno no hace las cosas como debieran de ser. Porque uno escoge lo más fácil y lo más rápido. Porque lo difícil se le cuesta. Pero si estamos bajo la voluntad del Señor, vamos a empezar a hacer las cosas correctamente. Amén. Y vamos a hacer las cosas como Dios quiere. Si de repente estamos buscando cierto empleo, pero si no está en la voluntad de Dios, uno dice, no, este no, pero ya el Señor tiene algo mejor. Pero cuando no estamos bajo la voluntad del Señor, agarramos cualquiera, sin importarnos. No le hemos preguntado al Señor si está bien o está mal. No estamos preguntándole al Señor si me va a interferir en el servicio de la iglesia, en el horario para estar con los hermanos. Porque lo estamos haciendo bajo nuestra propia voluntad. Pero cuando lo hacemos bajo la voluntad del Señor, el Señor va a abrir puertas y te va a dar el empleo, el lugar que tú quieres, para que tú tengas el tiempo disponible para poder estar con tus hermanos en la congregación y tener tu tiempo también personal en tu casa para poder estar orándole, leyendo la palabra del Señor. Amén. Entonces, vemos de cómo vamos a aplicar el temor y temblor el día de hoy en nuestras vidas. Hoy en día vivimos en una sociedad donde muchas veces minimizamos la importancia de vivir con reverencia delante de Dios. Pero como creyentes estamos llamados a moderar un temor santo. Y esto implica oración constante y sincera delante del Señor. Examen personal y humildad. En la oración constante y sincera, pedirle a Dios que nos ayude a caminar en obediencia y santidad. Si usted le pide al Señor, el Señor va a empezar a obrar en su vida. Pero si no le pedimos, no vamos a poder experimentar. Un examen personal es reflexionar regularmente sobre nuestras acciones y nuestras motivaciones a la luz de la palabra del Señor. Examinarnos realmente, decirle al Señor, lo que estoy haciendo está bien, qué es lo que estoy haciendo mal. Y con humildad reconocer que toda buena obra que hacemos es posible gracias a la obra de Dios que ha hecho en nosotros. Dios ha hecho una gran obra en cada uno de nosotros, hermano. Porque usted ya no es la misma persona que era el año pasado. No es la misma persona que la conocieron tal vez antes. Porque el Señor cada día va trabajando en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. El papel de Dios en nuestra salvación. Dios produce el querer como el hacer. Solo Dios es el que pone el querer como el hacer en nosotros. Nosotros mismos no podemos hacer. La frase Dios produce el querer como el hacer nos enseña que incluso nuestros deseos de buscar a Dios y obedecerlo, su palabra viene de Él directamente. Amén. Entonces, vemos que la palabra, el término griego para produce, viene de la palabra energüello, que implica una acción efectiva y poderosa. Cuando nosotros ponemos en práctica el querer como el hacer, esto implica una acción efectiva y poderosa cuando nosotros nos activamos a querer hacer. Pero si nosotros no ponemos el querer como el hacer en nuestra vida, nosotros no vamos a poder poner en práctica lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nos cerramos a nosotros mismos. Por eso vemos en el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 4, dice, encontramos un principio similar en el cual dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón o los deseos de tu corazón. Para que el Señor nos conceda lo que nosotros queremos, deleitémonos delante del Señor. O sean presentadas nuestras peticiones delante de Dios para poder nosotros también recibir.
Pero si nosotros no las presentamos, no vamos a poder recibirlas. Va usted a estar trabajando y trabajando para querer conseguir lo que quiere en sus propias fuerzas y está dejando a Dios a un lado. Así que pongamos en nosotros en acción el querer como el hacer, el servir al Señor y pedirle a Él todo lo que necesitamos. Cualquier deseo egoísta, si no viene a buscar uno al Señor, no está bajo la presencia de Dios. Cuando está uno bajo la presencia, el Señor va a quitarse todo egoísmo, transforma nuestros deseos para reflejar su voluntad. Amén. Y por su buena voluntad, el Señor, somos salvos y estamos acá congregados, hermanos. Porque por nuestras propias fuerzas, a veces uno no quiere congregarse, no quiere saber de nada, ni de Dios. Pero el Señor pone el querer como el hacer, el que busquemos de Él, que nos llenemos de su palabra del Señor. Amén. Por su buena voluntad. Así que solo Él puede poner el cambio en nuestra vida, perseverando en obediencia delante del Señor. Si nosotros no perseveramos en obediencia, no vamos a poder experimentar la obra de Dios en nuestra vida. Amén. Y ser colaboradores con Cristo. Cristo anda buscando, como dice la palabra del Señor, anda buscando adoradores que lo busquen en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que buscar al Señor en espíritu y en verdad. Amén. Y entonces vamos a poder nosotros brillar en un mundo lleno de oscuridad. Nos llama a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Amén. Amén. Sin mucho, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como iluminares en el mundo. Entonces el Señor nos llama a brillar como luces en medio de la oscuridad, a que nosotros sirvamos a nuestro Padre Celestial. Y en conclusión, hermano, podemos decir que mientras reflexionamos sobre este mensaje, déjeme decirle que realmente nuestra vida tiene que estar atada a los brazos del Señor. Amén. A tener reverencia a nuestro Padre Celestial. A todo lo que hagamos, hermano, de aquí en adelante, hagámoslo todo para el Señor. En medio de su familia, en medio de sus labores diarias, donde quiera que usted esté. Como usted dirá, no me está viendo mi jefe, no me está viendo nadie, yo hago lo que yo quiera, pero recuerde quién no está viendo, nuestro Padre Celestial. A poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Por eso vemos de que el apóstol aquí recordando les dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Que aunque no esté el pastor, aunque no esté su papá, o no esté quien lo esté dirigiendo, usted haga las cosas correctamente para agradar a Dios. Amén. Y no agradar a los hombres. Entonces, porque Dios es el único que pone en nosotros el querer como el hacer. A poder hacer las cosas correctamente. A veces nosotros nos afanamos por hacer las cosas correctamente para los hombres. Pero ¿qué ha pasado para hacer las cosas correctamente para el Señor? Mire que a veces cuando nosotros trabajamos te dicen un horario y ese horario tú ahí estás. Te dicen que hay que hacer esto y tú ahí estás. Pero cuando está para la obra del Señor, no hay. Examinemos, hermanos, para hacer las cosas con temor y temblor para el Señor. Agradando a Él. Es para nuestro propio bien. Nos recuerda que nuestra salvación es un proceso continuo, que no es un proceso continuo, no algo que podamos tomar a la ligera. Es un llamado a vivir con un sentido profundo de reverencia y humildad, sabiendo que Dios está obrando en nosotros y moldeándonos, ¿para qué? Para su gloria. Para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. Recuerde que todo lo que ha hecho Dios en su vida es para la honra y la gloria a nuestro Padre Celestial. No para vanagloriarnos nosotros mismos. Porque déjeme decirle, una persona que se aleja del alcoholismo, de la adicción y se va a cierto grupo y sale de ahí, ¿a quién le da la gloria? A sí mismo. No le dan la gloria al Señor porque no lo conoce. Pero si lo conocieran, le darían la gloria a Dios. Porque Él es el único que pone en nosotros el querer como el hacer las cosas correctamente, el alejarnos de lo que nos aparta de la presencia del Señor, o sea, el pecado, alejarnos del pecado para vivir
en santidad para nuestro Padre Celestial. Amén. Así que hagamos todas las cosas en el nombre de nuestro Padre Celestial con temor y temblor, haciendo todo para agradar a nuestro Padre en todo momento. Amén. Nos ponemos de pie. Padre Celestial, yo te alabo y te bendigo, te agradezco, Señor Padre amado, por este momento que nos has dado. El saber y entender, Padre amado, glorioso, que necesitamos cada día más de ti, a tener humildad para ti, Señor, a tener carácter, a poder hacer las cosas correctas para ti, Señor Padre amado, agradándote a ti, Padre amado. Oh, glorioso eres tú, Señor Padre Santo. Obra en nuestras vidas, que cada día, Señor Padre amado, seamos cartas abiertas delante de ti, Padre amado. Oh, que no estaremos escondiendo de nadie, Señor Padre amado, sino con toda libertad poder andar en las calles, donde quiera que estemos, Señor, proclamando las buenas nuevas de salvación, Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor. A poder, Señor, servirte, Señor Padre amado, glorioso, a darte la reverencia a ti, Señor Padre Santo. Oh, alabado sea tu nombre, Señor, que no hay nadie más como tú, Señor. Oh, te alabo y te bendigo a cada uno de mis hermanos, llévanos con bien, no todo accidente, toda desechanza del enemigo, Señor. Que voy a emprender esta nueva semana en tu nombre, Señor Padre amado, glorioso en cada una de nuestras acciones, Señor. Obra en nosotros, Señor Padre amado, a corregir lo malo que hemos hecho, Señor, hacer las cosas correctamente delante de ti, Señor. Hacer buenas obras, Señor, que te agraden a ti, Señor Padre amado, y dándote la honra y la gloria a ti, Señor Padre amado, que no hay nadie más como tú. Gracias te doy a ti, Señor, en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Que Dios me lo